en los últimos días la fachada de la Cárcel Vieja de Murcia, un edificio monumental de comienzos del siglo XX, preside la página web de Open House Worldwide. Y es que la ciudad de Murcia ha sido la última en sumarse a este movimiento mundial que pretende acercar los espacios urbanos a los ciudadanos. Durante todo un fin de semana, más de 9.000 personas descubrieron las decenas de espacios abiertos en esta ciudad y lo hicieron además de la mano de diseñadores y arquitectos que les ayudaron a ver la otra cara de lo cotidiano. ¿Puede sorprendernos una ciudad en la que llevamos viviendo toda la vida? Hoy lo vamos a descubrir. Yo soy Raquel Aullón y estás escuchando El Abrigo, un podcast de Giveyer Home Experience. Bienvenidos a El Abrigo. Hoy con Gemma González. Perderte entre las bambalinas de un teatro, descubrir puertas secretas y pasadizos bajo el asfalto, colarte en la casa de un extraño o hablar cara a cara con tu diseñador favorito. Todo esto y mucho más es lo que durante 48 horas Open House ha regalado a todos los habitantes y también visitantes de la ciudad de Murcia. Para contárnoslo hoy tenemos con nosotros a la presidenta de este movimiento en Murcia, la arquitecta Gemma González, del estudio Señorita Rottenmeier. Gemma, bienvenida al Abrigo. Muchísimas gracias por traernos aquí para contar nuestra experiencia. Gemma, antes de entrar en lo que ha supuesto esta primera edición de Open House en Murcia, vuelvo a la pregunta que hacíamos al comienzo en la entradilla de este podcast. ¿Puede sorprendernos una ciudad en la que llevamos viviendo toda la vida? Pues se ha demostrado que creo que sí puede sorprendernos y creo que Murcia además es una ciudad que sorprende. Tanto para los que somos de aquí a veces cuando redescubrimos cosas, como para los que vienen de fuera. Quizá una ciudad no tan conocida o con tanto nombre como pueden tener otras, y creo que eso también es la esencia de cuando viene alguien, ¿no? Ese descubrir y decir, jolín, con Murcia. Murcia existe. Murcia existe y mola. Pues sí, creo que para los propios habitantes también nos está sorprendiendo y cada día nos sorprende más. Creo que más de 9.000 personas, que se dice pronto, han acudido a la llamada de Open House en Murcia y además tenemos que decir que en un fin de semana muy pasado por agua. Gemma, ¿os esperabais esta acogida? Para nada no lo esperábamos. Estábamos un poco asustados con el tema de la lluvia y ahora quizá estemos agradecidos a la lluvia, ¿no? Porque no sabemos si no hubiera llovido, ¿qué hubiera pasado? Porque no se hubiese podido. Nos hubiéramos desbordado totalmente. Pero que va, no. Los 9.000 suenan mucho, sí. Pero el que estuvo creo que en las calles se dio cuenta de verdad, ¿no? Entonces no estamos para nada preparados. Es una sorpresa muy grata y súper felices de la acogida. Ha sido una iniciativa enorme, con más de 40 edificios, plazas, jardines, monumentos abiertos al público, decenas de actividades además relacionadas con el arte, el diseño y el patrimonio. ¿Cuántas personas se han tenido que involucrar a nivel de organización para que esto fuera posible? Pues muchas y muy pocas a la vez, quizá, ¿no? Desde el principio hicimos un llamamiento en el que fueron uniéndose muchos voluntarios, arquitectos, diseñadores, y éramos como unos 70. Semana a semana en las entrañas estábamos unos 12-15 personas, aunque ya te digo que había muchísima más gente detrás, y de los 36 edificios teníamos un coordinador por cada edificio y por cada actividad, o sea que había, ya te digo, un grupo ahí de 50-70 personas en el grupo fuerte, pero luego teníamos 180 voluntarios, ¿no? Que eran estudiantes, la mayoría, gente que no tenía nada que ver con la arquitectura, así que éramos un grupo de más de 200 personas trabajando por gusto a nuestra ciudad y a la cultura y a la arquitectura. Quizá tampoco esperabais, ¿no?, esta respuesta por parte de los voluntarios. Una cosa muy bonita es que hemos podido ver juntos a arquitectos de renombre, a diseñadores con mucha carrera, con mucha experiencia y también a estudiantes. Creo que es lo bonito, ¿no? Lo bonito ha sido de esto. Y a cualquiera que nos pregunte de la organización te vamos a decir que estamos muy contentos, pero que lo mejor que se ha creado es esta comunidad, ¿no? En la que nos hemos unido personas que no nos conocíamos de nada, ¿no? Arquitectos, pero cada uno haciendo cosas totalmente diferentes. A veces no se conecta tanto con interioristas, con arquitectos técnicos, y nosotros hemos hecho mucho hincapié
en que la profesión y el diseño tiene que venir desde la unión de todos. Diseñadores gráficos, había voluntarios de las escuelas de diseño, ¿no? Entonces esa conexión y esa unión ha sido maravillosa y enriquecedora, creo que para todos, ¿no? Y que el grande aprenda del pequeño. Cuando yo estudié en París, y había una cosa que a mí me gustaba mucho y era que el que estaba en primero de carrera le ayudaba el de tercero con los apuntes, pero estaba también obligado a ayudar al grande a hacer maquetas y a hacer cosas, ¿no? Entonces esa colaboración creo que se ha vivido y se ha sentido. Qué bonito, porque además desde fuera muchas veces se puede tener la sensación de que la arquitectura, el diseño son profesiones muy competitivas y parece que uno no va a ayudar al otro, que no vamos a ir de la mano. Y se ha demostrado que sí. La profesión nuestra, para el fin no es ni hacer el proyecto, es construir, ¿no? Que el cliente, el usuario final esté contento. Y yo creo que si no estamos todos a una, es imposible, ¿no? Desde una empresa de materiales que te sirve, que tienes confianza, desde el arquitecto que se involucra con el arquitecto técnico y trabajan en conjunto. Y yo creo que el éxito de la calidad no lo entiendo por otro sitio, ¿no? Que no sea por ahí, por la colaboración. Y al final también mejorar y dar valor a la profesión viene de que nos unamos. Si hacemos la guerra, no vamos a llegar nunca a ningún sitio. Gemma, muchas veces la gente, el público en general, tiene una imagen muy tradicional de la ciudad de Murcia, ligada sobre todo a lo que ha sido la Huerta de Europa históricamente y todo lo que ello conlleva. Y sin embargo, es una de las ciudades con más efervescencia en el campo del diseño y la arquitectura. Pues creo que sí. Venimos de una ciudad que tradicionalmente ha sido muy potente, ¿no? Uh-huh. Entonces quizá por eso nos quedamos ahí. Sí. Y en el festival hemos intentado que se vea un poquito eso, ¿no? El recorrido de la historia hasta hoy en día. Tenemos que se abrió al público el edificio de Madina Mursilla, donde puedes ver los orígenes, ¿no? de la ciudad árabe, pero con una intervención contemporánea. De una adaptación, ¿no? Entonces íbamos un poquito por ahí y se ha podido ver eso, ¿no? Como hoy en día pues también estamos haciendo edificaciones con mucho diseño, con muy potentes. En los últimos meses de preparar el festival fuimos a la feria del mueble de Valencia y del diseño y le decía a todos los que estaban ya intentando colaborar, abrías el planito de los stands y no sabemos por qué, porque le pregunté a la gente, los que eran de la región de Murcia estaban marcados. Las empresas que se dedicaban al diseño estaban marcados y casi el 50% de los stands en la feria de Valencia eran murcianos. Pero nadie lo sabía, ¿no? Yo abrí ese y dice, mira que estamos aquí. Entonces creo que el diseño en Murcia a día de hoy viene por todas partes, porque tenemos diseñadores gráficos, tenemos empresas muy potentes dedicadas al sector del mueble y del diseño, tenemos diseñadores como los que estamos aquí que trabajamos, incluso estamos trabajando fuera de nuestras fronteras porque nos quieren y nos valoran. O sea que estamos felices de haber puesto el diseño murciano que se está poniendo en valor. ¿Y por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué hay en Murcia tanto talento, tanto interés por el diseño? ¿Por qué es? Pues creo que siempre hemos sido tierra de emprendedores. Cierto. Y no lo sé, yo lo he vivido desde pequeña, entonces no te sabría decir el por qué otra gente a lo mejor no lo ha hecho o en otros lugares no lo han hecho. Pero es cierto que en todos los campos, ¿no? Tenemos artistas plásticos. Yo tengo mucha relación con Sonia Navarro y con Fod, que son de Puerto Lumbreras como yo. Jolín, están recorriéndose el mundo funcionando como decía, nuestros diseñadores gráficos, Rubio y Del Amo, también se están comiendo el mundo fuera también de nuestras fronteras. Son buenísimos en su parte. Creo que también estamos aprovechando, y tenemos que hacerlo, el boom que tenemos ahora mismo de murcianos en el mundo del deporte. En el mundo pues, tenemos al tatuador más internacional, Ganga, lo tenemos aquí. Tenemos al mejor tenista, tenemos los mejores grupos de música. Entonces yo creo que siempre hemos estado. Lo único que igual pues estábamos, no se sabía y ahora se ha dado la oportunidad de que todos hemos salido a la vez a la luz, y creo que hay que aprovechar también, ¿no? ese camino y subirnos al carro. Y lo estamos haciendo. Gemma, ¿cómo surge un día decir, bueno, vamos a poner la ciudad patas arriba y vamos a organizar un open house en Murcia? ¿Cómo y por qué os lanzáis a algo así? Pues fue una iniciativa mía, básicamente porque fuimos al Open House Valencia. Yo había sido voluntaria ya en un Pase sin llamar, que fue algo parecido que pasó aquí en Murcia, pero que desapareció con la pandemia. Y hace como 2 o 3 años fuimos a Open House Valencia a visitar la vivienda de Ramón Esteve, su propia vivienda, aquí en Ontillén, por aquí cerquita. Y fue una experiencia
brutal, ¿no? Nos enseñó él su casa, sus entrañas, nos enseñó sus bicicletas, nos contó cómo iba con los amigos allí. No sé, nos abrió de verdad las puertas y el corazón de su casa, y después fue muy experiencial porque fuimos a una bodega a tomar un vino, luego a un restaurante en la montaña precioso a comer, y cuando yo vi eso dije, jolín, esto lo necesito yo. Quiero esto. Lo necesito en nuestra ciudad. Así que nos estuvimos moviendo para traer, porque Open House pertenece, por decirlo así, a una organización mundial. Eso es. Open House Worldwide, y necesitas la autorización para usar el nombre, y fue duro también hacer esa solicitud. Hay una especie de examen, ¿no? Sí. Tienes que pasar incluso. Hay un examen en el que tienes que decir los edificios que hay en tu ciudad, cómo son, tal, para que te aprueben, y fue un sí rotundo, ¿no? Nos reunimos con gente en Nueva York, en Italia, y nos dieron el visto bueno. Así que nos pusimos a trabajar, y tengo que decir que fue un llamamiento por redes sociales el que hizo que se fuera uniendo más gente. Así que en la primera reunión éramos 20, la siguiente pensábamos que íbamos a quedarnos en 10 y fuimos 40 o 50, y pensábamos que reunión a reunión iba a haber menos gente, y al revés. Se nos deportaban las reuniones, y ha sucedido. La magia se ha hecho realidad. Os lanzáis y encontráis el respaldo, en primer lugar, de las administraciones públicas y, en segundo, de las empresas privadas, y ambas cosas fundamentales. Totalmente fundamentales. Para la solicitud a Open House Worldwide ya contamos y hicimos el llamamiento al Ayuntamiento de Murcia y al Colegio de Arquitectos, porque pensábamos que era esencial y que nos iba a ayudar a que nos dieran la solicitud. Así que antes de que esto fuera casi que realidad, ellos ya nos apoyaron y lo llevamos adelante. Y después, pues, esa apuesta que han hecho también las empresas privadas por la cultura y por la arquitectura, que no suele ser a lo mejor, o puede parecerlo común, pero jolín, es imprescindible, ¿no? Porque, como te decía, somos un grupo de jóvenes, de más mayores, y una asociación sin ánimo de lucro, pero que creemos que con el apoyo de las empresas nos va a permitir que no se quede solamente también en este fin de semana, e intentar traer más experiencias y más anécdotas a la ciudad, porque entendemos que a través de la experiencia y de las actividades la arquitectura llega un poquito más al público general. Entonces creemos que no solo abrir las puertas, sino acompañarlo, pues como hemos hecho este fin de semana, de una cata de vino, de una lectura teatralizada, de algunas cosas, hace que el público general se acerque y descubra la arquitectura con otros ojos y otra visión, y vamos por ahí. Entonces el apoyo de las empresas para nosotros creo que nos ha ayudado mucho, y que le damos las gracias, porque sin ellos la verdad que hubiera sido casi que imposible. Y algo más, porque decenas de particulares han cedido sus casas para que fuesen visitadas por extraños, que esto, Gemma, esto es enorme. Esto me parece de valientes. Pero totalmente. Y creo que yo, que estuve de voluntario también explicando una de las viviendas, la gente lo preguntaba, ¿no? Pero ¿y cómo lo han abierto? ¿Y viven aquí? Claro, ¿no? esa era la pregunta. ¿Y viven aquí? Y la gente no se lo creía, y de repente abrías el frigorífico y le veías la leche, la mantequilla. O sea, sí, viven aquí, pero creo que hay gente tan generosa. Creo que hablábamos antes de los murcianos y del diseño, pues creo que la generosidad que se ha demostrado también cediendo sus casas, ¿no? Yéndose, algunos quedándose, eso para mí ha sido casi que la mejor parte de esta experiencia también. La verdad es que ha sido increíble. Yo diría que Open House ha hecho sobre todo dos cosas muy importantes. Una es ayudar a los ciudadanos de a pie, como bien decías, a los no profesionales, a entender mejor la arquitectura y el diseño, por qué las cosas son como son y qué solucionan también. Y por otro lado, creo que ha supuesto un hito en la puesta en valor del patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad de Murcia. Y voy a empezar por esto último, Gemma. ¿Hacía falta algo así? ¿Es posible que pasemos decenas de veces caminando por delante de un edificio, de un monumento, y no veamos más que piedras? Era necesario, y va a seguir siendo, creo, necesario que continuemos, porque efectivamente, y incluso nosotros mismos, hablando en el equipo que hemos creado, había gente que no había visitado alguno de los edificios, ¿no? Siendo arquitectos. Y ha sido tan bonito estos días visitarlos por la necesidad y descubrirlos y venir sorprendidos. Decía una compañera, he ido a Medina Mursilla, ¿por qué no hemos ido antes? Hemos entrado a Las Claras, ¿por qué no hemos entrado antes? ¿No? Tenemos Las Claras, que es nuestra pequeña Alhambra. Es una maravilla. Es un remanso de paz en el centro de Murcia. Normalmente tiene las puertas abiertas, pero no se ve, no porque está dentro. Entonces hay mucha gente que lo disfruta, o sea, esto es una realidad, hay muchísima gente que lo disfruta, lo conoce y lo sabe día a día, pero hay gente que no, y que necesita de este tipo de actividades para acercarlo. Y hay maravillas, ¿no? Que también incluso la gente que sí que lo disfruta y lo ve en el día a día y no ve piedras,
como tú comentabas, a veces cuando te lo cuentan con otra visión. Yo siempre cuento que cuando fui voluntaria en Pase sin llamar, me explicaron el teatro circo y me contaron cómo subía y bajaba el patio de butacas, me enseñaron la parte de dentro y después, cada vez que he ido a un concierto o algo a teatro circo, lo he visto con otros ojos, ¿no? Se te ha transformado la manera de ver las cosas. Entonces yo creo que, aunque ya lo hayamos visto, lo hayan explicado, cuando te lo explican desde otra perspectiva o lo vives con una experiencia, tu segundo paseo y tercero y cuarto por ahí, estoy segura que va a cambiar, va a ser muy distinto. Claro, porque además, precisamente en este podcast hablamos mucho de lo importante y de lo necesario que es acercar la arquitectura a todos los ciudadanos, de hacerlo además desde distintos puntos de vista. ¿Cómo crees que ha impactado Open House en los habitantes de Murcia? ¿Y cuál ha sido ese mecanismo que vosotros habéis empleado para ayudarnos a entender mejor la arquitectura que nos rodea? Porque entiendo que detrás ha habido un trabajo importante de selección de los lugares, pero también las personas que van a estar acompañando, explicando estos lugares, si eso no es para todos los públicos. ¿Cómo es ese mecanismo que se pone en marcha para al final ayudarnos a entender mejor, ¿no?, los espacios? Pues la idea del festival no es que sea para arquitectos y para diseñadores, ¿no? La idea es esa, ¿no? El público general. Por eso decía que hemos intentado que haya un poquito de todo, ¿no? Este comité que nos hemos reunido, hemos tenido varios departamentos, uno de edificios que ha estado durante casi un año seleccionando cuáles podían ser, cuáles no. Y al final hemos intentado que haya un poquito de todo, ¿no? Que entiendan cómo hay arquitectura clásica, histórica, que oye, tenemos una muralla, tenemos unas claras que hay que enseñarlo para entender de dónde venimos y para aprender a conservar también, ¿no? Qué importante. Qué importante, ¿no? Por eso decíamos que nos interesa coger de todos los tipos de edificación. También hemos cogido otros más contemporáneos, pero ya con su historia, ¿no? Como puede ser el Moneo, como puede ser los Molinos del Río, porque queremos también mostrar que la arquitectura contemporánea bien hecha trasciende, ¿no? Y ya se han convertido en clásicos. Edificios con 20 años o con 30 años ya se convierten en clásicos, ¿no? A veces tenemos lo fácil de, no, la arquitectura de ahora no. Oye, pues la arquitectura de ahora bien hecha se mantiene y se conserva. Y también hemos querido enseñar pues, lo efervescente, lo que acaba de terminar, ¿no? Esos pisitos a veces de los años 70 que estamos reformando, que estamos manteniendo y que son quizá más el día a día y más fácil, pues también los hemos enseñado con diferentes estilos cada uno, con diferentes maneras de expresarnos cada arquitecto, cada diseñador. Pero creo que es importante también porque la arquitectura hay que verla para entenderla y para sentirla, ¿no? No se explica de otra manera mejor que enseñándola. Entonces, para todos los públicos, a veces estábamos voluntarios explicándolo, que ahora si queréis te cuento un poquito más, pero simplemente incluso si hubiéramos estado calladitos, si hubiéramos dejado que pasaran, ya era un paso importante para que la ciudadanía entienda que a veces hay cosas detrás de las puertas que no vemos, pero jolín, que la arquitectura bien hecha se siente que está bien hecha. Uno de los edificios que más visitas recibió fue el edificio Hispania, en el centro de la ciudad. Un edificio que es ejemplo de la arquitectura brutalista, tan de moda estos días, además, gracias al cine y a la película The Brutalist. ¿Crees que los habitantes de Murcia sabían que había un ejemplo de este tipo de arquitectura en su ciudad? Pues quizá, ¿no? Y al final todas las artes se entremezclan y es maravilloso que haya sucedido esto. Y jolín, tenemos un edificio brutalista precioso, protegido también. Yo he tenido la suerte de trabajar dentro del edificio, pero aún trabajando como arquitecta dentro del edificio no había subido nunca a la azotea. Así que era una oportunidad de mirar también con otra perspectiva, incluso desde el aire, ¿no? La ciudad, cómo se ve desde el aire, cómo se entiende, cómo se siente, cómo hablábamos sobre la experiencia. Así que sí, para mí, mi edificio favorito de Murcia. Pues mira, te quería preguntar, que no sé si es fácil o difícil, pero ya nos estás dando una pista. Si tú hubieses tenido que acudir a Open House como espectadora, ¿qué 2 visitas habrías escogido y por qué? No sé si una es esta. Una es esta y lo hice. O sea que... ¿Y fuiste? Y fui, la sentí, lo viví porque no me la quería perder. Tengo que decir que tuve la suerte y la no suerte de que no pude estar en todo y me hubiera gustado, pero tuve también la suerte de que pude estar recorriendo todos. Así que me voy a quedar con Edificio Hispania y me voy a quedar... Te iba a decir una privada, pero no. No me voy a mojar porque estuve en la mía, entonces no vale. Pero me voy a quedar porque fui con mi hijo y con mis padres y me voy a quedar con la experiencia del ayuntamiento.
que nos pudieron enseñar el edificio histórico y el contemporáneo, y tengo una foto preciosa que voy a guardar durante muchos años con mis hijos, con mis padres en la terraza del Moneo viendo la catedral, así que me voy a quedar con ese porque lo guardo con cariño. Qué bonito. Además, Gemma, ahora que lo comentas, es algo que a mí me llamó mucho la atención también durante todo el fin de semana en Open House, y es que se veía familias enteras visitando los edificios, a padres con hijos, incluso abuelos con nietos. Ha sido también una actividad que se ha podido disfrutar en familia, y veía padres explicándole a los niños y niños haciendo preguntas que quizás a los mayores no se nos ocurría. Total, mi niño todavía no habla, ¿no? No puedo hacerme ninguna pregunta para hacerte el ejemplo, pero para mí fue genial, y tuve gente conocida que vino con sus niños y se lo decía, jo, qué oportunidad, ¿no? Vi una amiga en el edificio Baltasar con su hijo que puede tener 10, 12 años, María, y le decía, qué oportunidad que a tu hijo le puedas enseñar esto, porque también hablamos de la concienciación del patrimonio, del aprender, pues jolín, los niños son el futuro. Es el futuro. Es a los que hay que enseñarle que el patrimonio se cuida y que se pueden hacer cosas bonitas y que estamos en ello. Y algo muy bonito que ha hecho también Open House, a mi parecer, es organizar paseos por algunos barrios para que los habitantes podamos redescubrirlos con otra mirada y guiados además por profesionales del diseño y de la arquitectura. ¿Crees que en general, digo en general porque ya sabemos que hay personas para todo, pero ¿crees que en general nos planteamos poco cómo son nuestros barrios, qué nos ofrecen o qué podrían ofrecernos desde el punto de vista del diseño? Te va a sorprender que de las visitas que más nos pedía la gente, porque al final, por ser con una persona explicando, el cupo era más pequeñito, eran claro, los open walls, que nosotros llamábamos, los paseos, han sido los que me llamaba la gente y me decía, por favor, necesito ir, porque la gente necesita conocer sus barrios y la historia de sus barrios. Y una pena que hubo 2 que no hemos hecho, que vamos a hacer a las siguientes semanas por la lluvia, ha sido lo único que se suspendió, pero sí hicimos, por ejemplo, el de Vistabella con Patricia Reus, y no os podéis ni imaginar la gente que como te decía, que me llamaba, soy de Vistabella. No pueden explicarme el barrio y yo no estar, ¿no? Claro. Esa concienciación, y creo que además el barrio de Vistabella es un buen ejemplo de un barrio que se está revitalizando, que hace de barrio, ¿no? Que hablaban Laura Ortín, una de las chicas también de la organización. Fui a su visita que hizo en La Madrugada, una panadería que hay allí. Nos hablaba del barrio, de la plaza del barrio, ¿no? De cómo ella quiso llevar la plaza, porque su abuela le hablaba de la plaza por la mañana, que era la plaza del mercado de abastos, y por la tarde cuando le decía la palabra plaza, era la plaza del barrio, ¿no? ¡Qué bonito! Me pareció muy bonito esa. Creo que igual casi todo el mundo nos vamos a nuestros abuelos y a ese tipo de palabras, ¿no? Que cuando te hablan de plaza, depende del contexto y la situación, y eso es muy de barrio, y creo que hay que seguir conservando, ¿no? La plaza, tanto la plaza de abastos, el ir, el comprar a ese tipo de plazas, o a la plaza del barrio, y me lo contaba, me encantó, y por eso también lo pongo como ejemplo, porque creo que los paseos por los barrios, la gente lo necesita, entender su barrio, el porqué el vecino, el porqué ese edificio está ahí, y una experiencia. Va a haber 2 que, igual que de alguna plaza libre, animamos a la gente a que se apunte. Aún está a tiempo. Porque sé que hay gente que venía de fuera que no pudo hacerlo, así que igual se pueden apuntarse al de Redescubriendo la Huerta y al de Italo Calvino. Gemma, sé que es muy difícil también, pero después de esta experiencia en la que podríamos decir que se ha redescubierto la ciudad, que hemos caminado sobre su historia, que hemos analizado su presente también, ¿cómo dirías que ha sido la evolución urbanística de la ciudad de Murcia y cómo imaginas el futuro? Buena reflexión, porque creo que el desarrollo urbanístico, yéndonos atrás, pues tiene sus fallos gordos, ¿no? Los comentaban también en la charla que hicimos el jueves sobre la ciudad. La Gran Vía hizo mucho daño a Murcia, porque rompió parte del patrimonio, hizo un trazado pasando por el centro casi imposible. Tenemos la suerte, lo digo aquí, de que lleva 3 días cortada y que no ha pasado nada. Nada. La ciudad sigue funcionando, así que yo lanzo el que quizá tiene que estar más cerca que tarde, el que se peatonalice esa arteria de la ciudad que hizo daño, y que ya que hizo daño, que nos den ahora un espacio libre. Creo que Murcia tiene mucho por qué mejorar en la parte urbanística, ¿no? Tenemos toda la parte nueva de Juan de Borbón, de Juan Carlos I, que tiene muchísimos parques, tiene muchas cosas, pero hay algunos fallos. Yo he vivido allí, por ejemplo, y mirando a los parquecitos están los edificios grandes y detrás están los tuples de 2 plantas que le hacen sombra y no da el sol, ¿no? Entonces creo que es una ciudad en la que tenemos mucho que aprender todavía de otras grandes ciudades que lo han hecho bien, para mejorar, ¿no? Y por la situación de Murcia, para
pensar mucho en el arbolado, en plantar, en que podamos pasear por la ciudad. Claro, tú hablas de esos parques y yo me imagino todos los parques, lo digo siempre, ¿eh? En este podcast saben que soy una luchadora de la sombra en los parques. ¿Por qué en Murcia hay tantos parques sin sombra? No se pueden utilizar. No se pueden utilizar. Yo como usuaria, y lo reclamo, ¿no? Justo aquí, como te decía, en esta zona entre Juan Carlos I y Juan de Oro, muchos parques pequeñitos, quizá todavía los árboles, pero necesitamos más en las calles, necesitamos sombrajes, porque estamos en una ciudad en la que, aunque este fin de semana nos haya llovido y estemos lloviendo, nuestro problema es el sol, no la lluvia. Así que por eso que yo creo que hay que pararse a repensar muchísimo más la ciudad y el cómo habitarla para poder seguir haciendo vida en la calle, porque somos además una ciudad en la que hacemos vida en la calle, entonces tenemos que prepararnos para ello y creo, ya te digo, que no estamos haciéndolo del todo bien y para eso surgen este tipo de asociaciones en las que de una manera divulgativa pues podamos contar y enseñar a lo largo de los años que sí se está haciendo bien y que se está haciendo en otras ciudades que creemos que puede venir a Murcia bien. Gemma, ¿crees que necesitaríamos más espacios para escuchar a los ciudadanos? ¿Nos hace falta llegar a algún tipo de consenso en el que al final las administraciones, los profesionales, pero también los habitantes, los ciudadanos de a pie puedan decir, por favor, pónganme más sombras en los parques? Yo creo que sí, pero que hay que hacerlo de una manera controlada, porque al final muchas veces falta esa explicación incluso, ¿no? Como hablábamos de la ciudad, para que el ciudadano entienda, porque a veces a lo mejor en un sitio sí tiene que haber sombra y no. Creo que hay que escuchar a los ciudadanos y a los expertos como nosotros, ¿no? Y unificar el criterio e intentar valorarlo. Que tengo que decir que esta ha sido una muy buena experiencia con el ayuntamiento y con las administraciones, porque creo que se han dado cuenta de eso, ¿no? De que estamos aquí para ayudar y para que nos escuchen y yo creo que lo vamos a conseguir. Eso es, para trabajar juntos. Y Gemma, a nivel global, ¿qué crees que ha supuesto este movimiento para la ciudad de Murcia desde el ámbito general? Pues creo que nos hemos puesto en el mapa, te diría, ¿no? Que no es poco. Que no es poco. Este fin de semana es curioso, pero se ha celebrado Open House en Miami y en Murcia, ¿no? O sea, ya solamente con esa creo que es ponernos en el mapa y de verdad compararnos, porque podemos hacerlo con las ciudades del mundo más internacionales y más grandes, porque estamos ahí. Así que para mí es eso, y darnos cuenta de que estamos en el mundo. Claro, de hecho, con esta primera edición, Murcia se ha sumado a una lista de lujo internacional en la que están las principales ciudades del mundo, como bien nos estás contando, y también las de España, como Madrid, Bilbao, Sevilla o Valencia. Yo ya doy por sentado que tendremos una nueva edición de Open House Murcia en 2026. Es pronto para saber qué nos deparará, o ya tenéis muchas ideas a raíz de esta experiencia. Las estáis anotando para que no se pierda nada. Nos habíamos dado una semana de descanso para no pensar y tengo que decirte que los grupos de WhatsApp están que estallan. Porque no queremos esa semana de descanso, ¿no? Ha sido tal la experiencia y tal la satisfacción que estamos preparando. Tengo que adelantar incluso cosas antes de que pase un año. Esto no puede quedarse ahora en el olvido hasta dentro de un año. Estamos súper ilusionados con que pase. Como te decía, una cosa que has dicho, que hay otros Open House en Valencia, en Madrid. Este año es una pena, pero el de Sevilla no se va a poder hacer por falta de financiación. Entonces aquí, sí, hablábamos antes de las empresas, de las instituciones. Qué pena y un llamamiento también, ¿no? a que apuesten, porque esto es para todos. No es para nosotros, es para la ciudad. Entonces el seguir apostando porque se necesita de financiación al final para este tipo de eventos y que no caiga en el olvido. Creo que en Murcia, por la acogida que hemos tenido, también te digo que vamos a tener Open House para largo. Sí, porque la gente tiene ganas, se ha demostrado. Yo desde aquí hago un llamamiento a todos los organizadores de Open House para que en 2026 tengamos más edificios, más casas, más plazas para esas visitas guiadas por los barrios, actividades, etcétera, etcétera. No sé si son muchos los que ya os han dicho, oye, para el año que viene, oye, yo quiero. Animo a todo el mundo, ¿no? A que nos haga sus propuestas, porque a veces Open House es redescubrir esas cosas que a veces están escondidas, ¿no? Y no sabemos que existen. Entonces animo a todo el mundo que si tiene alguna propuesta que nos la diga, y también a todo el mundo que si quieren ser voluntarios, que si quieren participar, es una perspectiva distinta de conocer los edificios y se necesitan voluntarios para estar en esas listas, para que todo vaya bien. Así que también que es una experiencia bonita. Gemma, enhorabuena a todo el equipazo que ha hecho posible Open House Murcia y estaremos muy, muy pendientes de esa próxima edición. Gracias por asomarte hoy a nuestro abrigo. Muchísimas gracias por escucharnos.
Y a ti, que estás al otro lado, gracias como siempre por escucharnos. Puedes encontrar más actualidad sobre arquitectura y diseño en las redes sociales de Gibeyer Home Experience. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.